¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos de plácemes, hoy tenemos a un ícono, hoy tenemos a un grupo que inició pues, hace la friolera de 52 años empezó este grupo que es ya un ícono en nuestro México rock and rollero. El grupo es Three Souls in My Mind. Y tenemos a uno de los fundadores. Bienvenido, Charlie Haufogel. Bienvenido a Radio T-Rock. Buenas tardes, Panchito Ruido. Buenas tardes. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, José Luis. Saludos a todos ustedes, Radio Escucha. Un gusto estar con ustedes. No, nosotros encantados. ¿Qué podemos hablar de Three Souls in My Mind? Three Souls in My Mind, una agrupación que inició precisamente con Charlie Haufogel, pues muy joven empezó con su gusto rock and rollero y sobre todo su gusto por la batería, iniciando con botes de plástico, iniciando con una batería hechiza, hasta que por ahí de 1961 su papá dijo, está bien, vamos a ver qué pasa con el rock and roll, y lo lleva a Casa Berkham a comprar su primer batería, ¿no? 1961, Charlie. 62. 62. 62, tenía yo 11 años. Después de convencerlo, porque de los 5 le pedí una batería, pero pues no se compraban tamborcitos esos de valientes de hojalata, no me duraban ni media hora. Entonces, ya con mis cajas de cartón y mis restas, todo lo que sonara, ¿no? Entonces, un día sí ya lo convencí en el 62, diciembre, Navidad del 62, órale. Esta batería es una Broadway, es una John Gray Setmaster, es inglesa. Todavía la conservo, la tengo en muy buen estado, está nueva. Y esta me dio la oportunidad de trabajar, ganar algo de dinero y poderme comprar en enero de 79 la primera batería profesional, que también conservo todavía. Una Ludwig. Exacto, no, pues ascendiste al nivel maestro con esa batería, ¿no? Pero empezamos con que, pues empezaste con varios grupos, ¿no? Desde que son desde los Bluffers o Farsantes, ¿no? Ahí en la Roma Sur o en la del Valle con los Avengers, cuando de repente ya en los Avengers en 1965 y por ahí de 1967 se une un guitarrista a tu grupo, un guitarrista José Alejandro Lora se une contigo y empiezan los Avengers, pero después de un buen rato se acerca también el amigo Alcerreca, ¿no? Alcerreca, Charlie, ¿tú ves cuando nace Three Souls in My Mind? No, estábamos los tres juntos en la secundaria, en primero secundaria. Ya nos conocíamos de sexto de primaria, en el Fray Juan de Zumárraga. Lo que pasa es que Alejandro, yo lo jalé a un grupo donde a mí me llamaron en la colonia del Valle, se llama Los Avengers. Eso fue como en el 76, más o menos, finales del 75. Y entonces el guitarrista que tocaba ahí el acompañamiento, porque el requisito era Bernardo Alonso, que era el que realmente tocaba, y el otro era el que pues ponía la casa y tenía el equipo, Otón Berros, pero no tocaba. Entonces llegó un momento en que sí convencí a los demás arquitectos de buscar a alguien que tocara mejor o menos mal. Entonces fue que yo salí a Alejandro Lora a este grupo, a los Avengers. Así fue como empezamos. Pero ya traíamos la idea de hacer algo nosotros por nuestra cuenta. Pero en lo que lo hacíamos y no lo hacíamos, no pasaba nada, ni con el CRK ni con Lora. Entonces dije, yo ya tengo un grupo donde estoy trabajando y yo quiero que te vengas para acá. Pues yo metí a Alejandro ahí, a los Avengers. Después de unos meses nos dimos cuenta que no era lo que nosotros pretendíamos como grupo, ni como la idea que teníamos hacia formar un grupo. Era demasiado, pero pues, lo que tocábamos y las pretensiones y todo eso, fue que ahí ya empezamos a generar la idea de hacer algo nosotros, ya con el CRK, y ahí empezamos. Todavía tardó un rato, como 3 años y medio, en que nos llamáramos Three Souls in My Mind. Ya tocábamos juntos,
covers, obviamente, pero con diferentes nombres, Íbamos a los eventos, a las fiestas de las secundarias con las niñas, de ahí de la de Gallo, de Pedregal, de niñas del francés Mayorazgo, de varios colegios, ¿no? Entonces, de una fiesta nos salían más fiestas. Y entonces de ahí empezamos a sobresalir un poco como grupo de intérprete de covers. Y de ahí ya la idea de formar más adelante en este grupo, como trío, sería tocando canciones más pesadas. Llegamos como trío últimamente tocando Hendrix, Cream, Blue Chair, Steppenwolf, Rolling Stones, The Who, Animal, The King. Era más Sí, ¿no? bien. Exacto, no, y al final de cuentas empezaron con un grupo, como un grupo de rock and roll, rhythm and blues, ¿no? Y como tú bien dices, tocando a Hendrix, tocando a Zeppelin, tocando a The Who, y eso era lo que les daba, ¿no? Y sobre todo, como tú bien dices, no había un nombre oficial, llegaba el momento que hasta se presentaron como el No Name Group, ¿no? Ustedes nada más llegaban y tocaban, dice, como el No Name Group. Esto me recuerda una anécdota, nosotros un tiempo también estuvimos rock and rollando, y aquí en la colonia donde vivimos, había un grupo, los amigos, unos amigos que también tenían, y el día que íbamos a tocar, bueno, ¿y cómo se llaman ellos? ¿Quién sabe? O sea, y de momento se le pusimos, ponle los aztecas, y para nosotros siempre fueron los aztecas, aunque ellos tenían otro nombre, pero ¿por qué? Pues no hubo nadie de ustedes que nos dijera, nos llamamos tal, y teníamos que hacer el cartel y eran los aztecas, y al día de hoy para nosotros siguen siendo los aztecas, aunque ellos siempre han tocado con otro nombre, ¿no? Y yo creo que a ustedes les pasaba eso, ¿no? Que dice, hasta era el No Name Group, ¿no? Ustedes nada más llegaban y tocaban. Sí, pues los que tocaban y eran las fiestas, las clásicas fiestas en aquel entonces, estoy hablando del 66, más o menos. Las fiestas eran mucho en el Pedregal y en San Ángel, en esta Coyoacán, la colonia de la Country Club, allá por la Country Club. Entonces, se hacían muchos eventos de fines de semana, alternábamos con grupos que ya, aunque eran también tocaban covers, eran grupos que ya tenían un rato formados. Victoria Cipín, la Soul Division, inclusive Tinta Blanca, The Whitings, y varios grupos así, y sí, porque no tenían un nombre fijo. Cada mes me lo cambiaron. Living Lace, Music Bottling Company, y Tom Peters, o sea, cada que nos ocurrió un nombre, ¡ay, está bueno! Nos lo poníamos, y con eso nos presentábamos. Porque inclusive esos grupos ni siquiera se hacían cartelones. Eran listas particulares donde se trataban 4 o 5 grupos, y entonces la gente iba, entonces yo les quería tocar. Entonces llegamos, como tú dices, a tocar, oye, ¿cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama? Y de ahí salió el No Name Band, No Name Group, y así lo vimos, ¿no? Midley, me acuerdo que por ahí estaba de encontrar una tarjetita todavía con ese nombre, Midley, la Edad Media, y también Music Bottling Company, Compañía Pedrero de México. Nombres así raros, hasta que salió de ahorita últimamente, que éramos tres años en Exacto, ¿no? De hecho, lo que importa era el rock and roll, era tocar, ¿no? Yo recuerdo, Jimi Hendrix obviamente empezó con la experiencia, después hizo banda de gitanos, pero después él se presentaba y le cambiaba el nombre, luego decía, ¿y cómo los presentamos tú? Preséntanos como arcoíris, amor y la experiencia, como quieras. Para él lo importante era subirse a tocar, y eso que ya era Jimi Hendrix, y él no le importaba el nombre, decía, puedes ponerme el nombre que quieras, lo que importa es tocar. Jimi Hendrix Experience. Igual se cambiaba el nombre cada época, ¿no? Y depende, y luego cambiaba también de músicos, porque de tener a Mitch Mitchell, llegó a tener a Buddy Miles, y Cook en el bajo, en lugar de Paul Redding. Y entonces hacía otro proyecto, otra grabación, y le ponía banda de gitanos, por ejemplo. Sí, así puede ser. Pero pues digo, era Jimi Hendrix.
era el papá de los pollitos que estaba al frente del proyecto. Ah, sí, no, él podía ponerse el nombre que quisiera, pero ya después ya oficialmente cuando nace Three Souls in My Mind es el 12 de octubre del 68, ¿no? Ya cuando ustedes decidieron el nombre, ya decidieron esto, aunque a mí siempre me ha parecido algo chistoso, bueno, obviamente como bien la historia dice, no estaban en ese momento tres, pero casi siempre andaban cuatro, ¿no? Llegó el momento que, por ejemplo, tenías a Pepe Pampín en el bajo, tenías en el bajo, tuviste diferentes alineaciones. Sí, sí, o sea, en 3 años terminé porque al principio éramos tres, ¿sí? Era un trío. Aunque ya después, pues sí, llegamos, con Pepe Pampín igual trío, era Pepe Pampín, Alejandro y yo, pero después entró Memo Guerrea, no les íbamos a cambiar el nombre. Además ellos duraron Claro. también, pues nosotros no duraron 6 meses, duraron 4 o 5 meses, y ya después vinieron los cambios, yo Ernesto, Ernesto de León, ya entró Miguel Flores, el Flaco, y ya entró ya otra vez cuarteto. No, pues, llegó un momento en el 72 que íbamos a hacer 6. ¿Sí? Alejandro, yo, Ernesto, Tenías al Llorena. Elena, Lalo Toral y Arturo La Bastida, éramos 6. Y nos seguíamos llamando tres, porque el concepto era que al principio éramos 3. Y sí, no importa, ¿no? O sea, no importa, puede ser 15, 20. Lo que no se puede decir, oye, ¿por qué eran 3 años? Eran 5, 6, porque el concepto eran los 3 fundadores y ya tú te podías traer músicos de acompañamiento que quieras. Sí, claro, no, de hecho, algo que para ustedes fue, algo que para ustedes fue, marcó la pauta, ¿no? Haber llegado, ahora sí que haber tomado, o bueno, más bien, no tomado, la máquina del sonido dijo, no me gusta y no quiero a Ernesto de León, dijeron, vámonos por él, ¿no? Reconrilero, y luego el Oso Milchorena también con ustedes, y en realidad esa fue la alineación de Avándaro, ¿no? Así es porque antes de eso, precisamente con Pepe Patín y Memo Verea, pues ya traíamos problemas porque ellos ya decían, no, es que ya mis papás ya no nos dejan, ¿no? Nosotros teníamos ya eventos, ¿no? Por ejemplo, la primera gira en el 69, a Ciudad Valle, San Luis Potosí. San Luis, sí. Y regresando, ¡ay, pero mis papás están muy sacados de lleno porque dicen que ya no nos van a permitir gastar en giras y ya no hay más eventos. Se podrán tocaditas ahí en la Ciudad de México y ciertas tocadas, o sea, a ver si les dan permiso. Entonces Alejandro me dice, oye, señor, no nos van a funcionar, pues, el día menos pensado les van a salir con que, no, yo a esta fiesta no voy, o a este concierto, ¿no? O mi mamá no me dejó, o mi papá no me da chance. Y dice, no, pues tenemos que agarrar a alguien que se dedique a esto y que tenga disponibilidad de tiempo y de trabajo. Entonces, en una tocada que fuimos en un frontón, no recuerdo en dónde, vimos a la máquina de sonido y ahí vimos a Ernesto. Y nos llamó la atención Ernesto. Y posteriormente, yo tenía una amistad con el Oso, Toreno, Roberto Toreno, nos invitó a Sala Chopin a una presentación de un disco de ellos. Entonces llegamos, Alejandro y yo, solos, ya no teníamos el grupo hecho. Acabamos de deshacernos de Pampín y de Berea. Entonces llegamos ahí y vimos en el escenario que no estaba ya en la escena, y se lo comenté a Alejandro, y ya no está el chavo haciendo la guitarra de la chamarra de tiritas. Sí, no, ya no está. Eso fue el comentario. Cuando salimos de Sala Chupán, nos lo encontramos en la escalera de la salida, y ahí está, y con su chamarrita de tiritas. Y entonces fue el comentario que me dio, oye, ¿por qué no tocas? No, ya no estoy con ellos, exactamente. Entonces inmediatamente le dije, oye, pues aquí está mi teléfono, en una papelita se lo puse. No te gustaría trabajar con eso. No dijo ni sí ni no, pero al día siguiente me habló
Entonces de ahí fue el conecto con él y posterior al día siguiente el ensayo y así. Entonces él fue el que propuso en un momento dado un bajista. Entonces teníamos amistades con alguien de ahí de la comunidad del Valle y llamamos al flaco, a Miguel Flores, y así hicimos el grupo, empezamos a ensayar, se dio mucho, mucho mejor, y así hicimos las primeras pruebas de grabación para Cimarrock, con esa alineación. Alejandro, Ernesto, Flaco Flores, ¿no? Sí, Miguel Flores, claro, sí, sí, fue lo que fue, a final de cuentas, no sé, yo me recuerda algo este cambio, por ejemplo, de Alejandro al bajo, porque a final de cuentas, antes de que él fuera el bajista del grupo, pues pasaron como 4 o 5, ¿no? Sí, después Miguel Flores se embarcó en una aventura con unos músicos suecos, creo, que tocaban en un hotel en la zona rosa. Entonces él fue a hacer una suplencia, se enamoró de la cantante y se fue con ella, perfecto. Allá vivió muchos años. Sí, fue Suecia. Entonces ya nos quedamos sin bajista otra vez. Y Ernesto conocía a Toño Limón, que había estado Sí. con él. Entonces lo jaló y salimos, estuvimos un rato. Después sale Toño Limón y ya entró en el terreno. Con esta alineación en el 71 fue que fuimos a tocar a banda. Ernesto en la guitarra, Recinto, Alejandro, acompañamiento, el oso Mister en abajo y yo en la batería. Ese es el cuarteto y con el cual grabamos el segundo LP y fuimos a banda. Exacto, exacto, y esa, a final de cuentas, esa fue la alineación que de alguna forma despegó por ese éxito de Abanda, ¿no? Por ese cierre, porque a final de cuentas a ustedes les tocó cerrar el festival, el festival, por ahí dicen que a lo mejor ahora no, antes decían, bueno, ¿quién abre? Abre el estelar y cierra a lo mejor el de menos cartel, pero ahora es al revés, ahora el que cierra es el de cartel y ustedes tuvieron cartel desde que cerraron a Vándaro. Pues, la verdad, que yo tengo idea en cualquier parte del mundo, siempre los grupos que abren, son los grupos que abren y cierran el estelar. A nosotros fue cosa de suerte, porque se hizo un sorteo amañado y nos avisaron, pero cuando nos dimos cuenta ya venían de hacer el sorteo y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora, ¿por qué todos juntos? No, ya se definió la lista de cómo va a ir cada quien tocando. Ah, caray, entonces, ¿qué lugar nos tocó? El último, no, ya valió. Ya valió porque puede suceder muchas cosas. Se vaya la lista, que me lo quito. Pero no, definitivamente sí llegamos a lograr cerrar el festival y fue algo muy significativo y muy importante para nosotros. Cerrar a Vándaro nos marcó y a la gente se le quedó muy grabado. Oye, sí, cerraban Cristo último mes. Tanto fue que de ahí el grupo se fue a las 9, ya no nos la pagábamos en cuanto a trabajo. Sí, aquí la único triste, como tú bien dices, no hubo luz, e inclusive lo que filmaron, ya no, ahora sí que ya no alcanzaron ni siquiera carretes para filmar la actuación de Three Souls, ¿no? Hay fotos, hay quien sí filmó con cámaras en formato de 8 milímetros, por ahí andan las cintas. Ahí me dijeron, yo no tengo que foto de banda, no, me tengo que tocar, no sé. Además, ni nos imaginábamos que fuera a resultar lo que al final fue a banda. No nos imaginamos, no teníamos idea, nadie, ni los organizadores, ni el coordinador, Arnaldo Molina, ni los grupos que tuvimos. No teníamos idea, y menos nosotros, estábamos todavía muy verdes, no teníamos idea del tremendo boom que iba a causar eso. Ahorita el más grande que ha habido en México, el más importante, y no esperamos que llegara tanta gente y no esperamos que fuera fuera a causar la huella que ha causado en el rock. Nadie Sí, nos lo imaginaba. no, y es que a final de cuentas fue algo, un boom, ¿no? Y a ustedes los marcó precisamente por ser los que cerraron.
y a lo mejor, como tú dices, hay fotos, hay algo así, muy pocos videos, hay muy poco, ¿no? Yo siempre les digo que lo que más veo y lo que más me desagrada es la mentada de madre de Ricardo Ochoa, por lo cual nos cortaron la transmisión a los que no pudieron ir allá. No fue Ricardo Ochoa, fue Felipe Maldonado, el tecladista. Fue el que gritó, no fue Ricardo Ochoa, fue Felipe. Pero sí, desgraciadamente, pues de ahí se agarraron para satanizar el rock and roll mexicano de ahí, y por eso cortaron la transmisión. Así es. El mexicano, lo poco que llegó a filmar, cuando llegaron las cintas allá a Televisión Mexicana, se dice que las decomitaron y las destruyeron. Eso se dice, no se sabe. Nadie sabe, pues, no sabemos. Sí, es parte de la historia negra que dicen que las mandaron unas bodegas por allá a Tijuana y la bodega se quemó, se inundó, algo le pasó y desapareció todo el material, ¿no? Es parte de la historia. Así es. Pero sí, por ejemplo, el licenciado Rubalcaba, que era el representante de Tinta Blanca, él fue con gente y contrató gente para que filmaran, no el Festival de Banda, para que filmaran a la Tinta Blanca. Entonces, de ahí hay material que sí, que no se pudo destruir y que ellos tienen, pues, de la gente y todo, pero más que nada de la actuación de Tinta Blanca. Ellos no se dedicaron a filmar a los demás grupos, no iban a eso, no eran periodistas. Ellos necesitaban un documento del evento de su grupo. Entonces, sí, claro. hay que se ha tardado y que por ahí anda. Sí, no, de hecho, ya después de ahí, después de Avándaro, generan su segundo disco, bueno, más bien sale, ¿no? Porque ya lo habían grabado, pero sale el segundo disco, y a final de cuentas es los discos 1 y 2, que luego yo siempre digo, son un disco los dos nada más, porque tienen la esencia, lo que ya empezaban a ejecutar, hasta que ya deciden después sacar su tercer disco y es en español. Sí, porque la compañía, nosotros desde el principio les decíamos que queríamos grabar rock en español y nos decían no, porque el nombre es en inglés. No sé, la idea de ellos no nos especificaban cuál era la idea de ellos hacia nosotros y la promoción. Entonces decían, esto es Forest in my mind, soy muy gringo, no sé, a lo mejor ellos pensaban internacionalizar el grupo, mandarnos a Europa o tal vez a Estados Unidos. Entonces insistieron en que grabáramos en inglés, pero nosotros desde el principio les comentamos que queríamos hacer, grabar en español, que teníamos composiciones en español. Pero no, eso no va a funcionar. Total que para el tercer LP los convencimos y salió totalmente en español el disco y fue un trancazo, fue un éxito. Ahí en la compañía sacamos el primer lugar durante mucho tiempo en ventas. Entonces se convencieron y dijeron, ok, sigan grabando en español. ¿Sí? Sí, no, era casi prohibido, ¿no? El cantar en español. Yo recuerdo a Love Army, excelente banda rock and rollera de esa época. Su éxito de Caminata Cerebral, llegaban a programarla, hasta uno estaba cazando cuando la ponían en español, pero era muy difícil escucharla en español, mejor ponían la versión en inglés en la radio porque estaba la letra era muy revolucionaria, ¿no? Sí, hay un mensaje ahí sobre el sistema, ¿no? Sindicatos y patrones que han bajado a la moral. Si me dejo. También te van a bajar. O sea, tenía Pájaro Alberto tenía muchas muy buenas ideas y tenía muy el concepto de hacer algo revolucionario. Pero entonces todos teníamos que hablar sobre el momento social que estaba pasando en México. Y el rock and roll era una buena plataforma para expresarlo. Efectivamente, fue de los primeros también que fueron y que en el radio se escucharon, ¿verdad? Love Army, muy buena banda. Excelente. No, y es que yo recuerdo, era niño adolescente, Panchito Ruido también éramos niños adolescentes,
y acudíamos a los salones de baile, y en una fiesta te tocaba, en una tocada, nosotros, por ejemplo, nos tocó ver ahí en el Siempre lo Mismo, ahí en la Gómez Farías, nos tocó ver al mismo tiempo a Búfalo, a Tequila, a Peace and Love, o sea, y eran supergrupos. En ese momento tú decías, ¿a cuál le voy? ¿No? Eran excelentes todos los que tocaban. A nosotros, ahorita vamos a platicarlo más adelante, pero haberlos visto ustedes en el Cortijo, haberlos visto en la 20 de noviembre también, y alternaban y llegaban y eran diferentes agrupaciones. Estoy funcionando y de Siempre lo Mismo ahí en la avenida. Me acuerdo que era un edificio que tenía que subir 2, 3 pisos. Así es. Un problema por el equipo, pues, afortunadamente teníamos un ejército de ayudantes que subían el equipo. Una anécdota, cuando Enigma nadie lo conocía, le propusieron al dueño del salón de Siempre lo Mismo, un mano a mano con nosotros, no más grupos, nada más, todos de Enigma. Pues ellos para hacerse de nombre, ¿no? Cosa que a lo mejor sí es válido, a lo mejor se me hace un poco pasados de vivos, pero bueno, dijeron, ¿quién está sonando ahorita? Fuerte, entonces, ¿no? Entonces ellos le propusieron al dueño de cierta tira, pero la policía, el dueño del lugar, era un comandante de la policía, el dueño, pero era bien rock and rollero, no había problema. Y le propusieron ese mano a mano, pusieron 2 tarimas, y que la gente, con sus aplausos, iba a decidir qué grupo querían que se echara todo el concierto. Entonces empezaba un grupo y luego el otro, y a ver, aquí le aplaudían. El reto, y ellos lo propusieron el mismo, fue que el que ganara se quedaba con todas las entradas de la casilla. Y pues Prison se lo llevó. La gente que nos apoyó más a nosotros, y hasta ellos tocaron 4 o 5 canciones, nosotros ya nos seguimos tocando a ver el concierto y nos quedamos con las entradas de la casilla. Siempre ha habido en el rock and roll mexicano gente que ha podido aprovechar el trabajo de otros. No, pero era parte, esos eran, bien, como tú bien dices, ahí él siempre lo mismo, inclusive ibas formado y te ibas formando en las escaleras, ahí ibas ahí, siempre a la entrada había policías que te revisaban, subías, pagabas tu entrada y exactamente subías unos niveles, y toda la cola, la fila eran las escaleras hasta que llegabas al lugar. Y como tú bien dices, la tarima estabas arriba 15, 30 centímetros arriba del piso, en realidad no había ni una valla ni nada, estabas en contacto y la gente les cantaba y te gritaba a ese momento, y era la convivencia diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, con Tequila, pues el atractivo era Marisela Durazo, ¿no? Excelente cantante, guapa mujer y todo, pero tú la tenías a un lado, porque estaban esperando que tocara el otro, y la tenías a tu lado y no pasaba nada, tú la saludabas sola, se subía a la tarima que era de 30 centímetros y tocaban y rock and rolleaban, y nadie se metía con los músicos ni con el de al lado, ¿no? Había más respeto hacia el músico, le daba el chance de que pudiera trabajar. Y mira, de todos los grupos que estás hablando, yo recuerdo grupos todavía de muy buena calidad, los esclavos, con Simón, yo recuerdo que cayó en el allá por el Paltel, había unos grupazos, ¿no? Había, No, había otro grupo que se llamaba Los Italianos, el mismo Public Team, los grupos que estaban ahí en los talleres, ya Javier Bati, había un grupo que se llamaba Los Flying Carpet, muy buenos, muy buenos. No, exacto. Muy buenos. Había un buen nivel de interpretación en México, que desgraciadamente se perdió, y en la actualidad se ha generalizado que el nivel interpretativo de los grupos es muy bajo, desgraciadamente. Sí, pero aquí en México había mucho, ahorita que dijiste los italianos, excelente agrupación. Te puedo decir que para nosotros, aquí a nivel de la colonia, eran de la colonia donde vivimos.
fue inspiración para convertirnos en músicos también. No llegamos a nivel, pero eran excelentes músicos todos los italianos. Y había infinidad de bandas muy buenas. Por ejemplo, Peace and Love, aquí igual vivía aquí en la colonia, el trombonista, Eusebio Cosme de Peace and Love, aquí vivía en la colonia también. Entonces era una zona rock and rollera, sigue siendo una zona rock and rollera, y había muy buenos grupos, había reitero, tú ibas a una tocada y te tocaba ver 3, 4, 5 grupos muy buenos en ese momento y los identificabas, ¿no? Era un grupo que vino de Laredo que se llamaba Polvo. Polvo. Para mí, de los mejores grupos que yo escuché, sobre todo en la época de los 70, Polvo, que eran 2 hermanos. Buenísimo. Todos estaban al nivel de cualquier grupo americano. Muy bueno, muy bueno. Muy buen grupo, Polvo. Y Epílogo también. Epílogo, no, buenísimo. Teníamos no, es que había tú, ahora sí que a cuál irle, digo, yo recuerdo en la presentación de Peace and Love, cuando presentaron su disco, pues era la sensación y tener el LP, el vinil a la mano y estarlos escuchando, tú los tenías enfrente, porque no había, reitero, eran tarimas de 30 centímetros, ¿no? Era más, y los tenías enfrente, o había lugares como el Cortijo, donde ni tarimas había, porque estaba tan enredado donde tocabas, que tocabas en un pedacito y ahí terminabas y el grupo ya se había armado al otro lado y seguía el jale, ¿no? Sí, y estos fueron dando en diferentes lugares denominados hoyos funky. El primer hoyo funky, Frito, tuvimos también la suerte de inaugurarlo, ser los primeros en tocar en un hoyo funky. El Oro Negro, allá a la vuelta de la Hospital de la Rata, en Vallejo, era una bodega de carbón, ahí fue el primer hoyo funky. A los 15 días ya había 15 hoyos funky por toda la ciudad de México, ¿no? Empezaron a surgir el Salón Chicago, Siempre lo Mismo, el Mandril, ya después salieron mucho más, ¿no? El Berradero, un montón, las láminas, un montón. No podía faltar en ninguno de estos. Hoy es su evento, el Salón Revolución, ahí en el Río de la Loca, fueron muchísimos. Había que duraron, otros que duraban, que no, una tocada y no se volvían no volvían a organizar otra, y había unos que sí llegaron a durar pues bastante tiempo, ¿no? Pero Tristón siempre nos había estado y después pues ya vino la cosa de empezar a tocar en provincia, que nos llamaban pues, ya hacia provincia, sobre todo aquí en Bajío, León, Salamanca, Guanajuato, Celaya, Guadalajara, y ya después nos fueron a llenar de todos lados, Tampico, Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Veracruz, íbamos a Veracruz, nos llamaban de Córdoba, de Jalapa y de Puerto, y de varios lados, Michoacán, ¿recuerdas que íbamos mucho Michoacán? Entonces, empezar a salir en provincia, cosa que a mí me encantaba, porque me encantaba viajar y andar con el grupo para arriba y para abajo, y era muy buena época, muy divertida, ¿no? No, es que a final de cuentas era el rock, ¿no? La esencia era la música era lo que te mantenía. Y ustedes llegó el momento, yo recuerdo, a lo mejor, es mi opinión muy personal, la alineación más fuerte que tuvieron en un momento dado, así que yo lo veo así, fue cuando pues estabas tú, estaba Ale, estaba Ernesto y Sergio, el Sergio, ¿no? Sergio Mancera, que era tenías 2 requintistas pero bárbaros, dos guitarras tremendas. Sí. A Marcela le metimos por eso, porque yo vislumbré el tren con Ernesto tarde que temprano, porque ya tenemos muchas diferencias de opinión, de forma de pensar, de musical. Entonces, fue que yo fui por Sergio Mancera, ahí en la calle de Irena, la colonia industrial, la vieja, y lo invité al grupo. De nuevo conocí que cerca de un año, iba a los ensayos, pero no tocaba, y ensayaba con nosotros. Pero como que tenía pánico escénico, yo no sé. Me llegó un
grupo, después de aquí en el grupo, ya quiero que empiece a tocar. No, 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 todavía no, todavía no. No sé, como que no se sentía muy seguro. Pero llegó un momento en el que en una ocasión me llegó el sentimiento. Y entonces me dice, va, no, yo solo, tú solo, no hay que más. Entonces se aventó el solo y sacó muy bien el sale adelante. Un estilo muy diferente que en un momento dado se combinó muy padre porque Ernesto pues tenía el sonido muy clásico del blues, muy setentero. Sigue siendo blusero. Y sé que me traía ya algo más Jimmy Page, más un rock más progresivo, con una técnica más actualizada. Entonces, esa combinación estuvo padre, pero cuando en el 78, en Veracruz, tuvimos un problema muy fuerte, Alejandro y yo, con Ernesto. Ernesto le dimos las gracias y entonces ya, aquí. Y nos quedamos al trío, con Mancera, Alejandro y yo, y llegando a México grabamos el disco del Reclusorio Oriente, en vivo, sin saxofones, sin pianos, nada, sin doblar guitarras en el estudio, nada. Así como se grabó, así salió, y para mí es uno de los mejores discos. Además tiene una energía muy, muy fuerte. Me encantó, y así anduvimos mucho rato, hacía trío, y yo estaba feliz, otra vez éramos tres de México, como era la idea original, pero ya después volvimos a invitar a Arturo La García. No, mucha gente dice, él era pintor, no, él era músico de pintor, era un músico de gestión, él era un músico contratado para que nos acompañara a nosotros en grabaciones y posteriormente en presentaciones, pero ellos eran músicos de la banda. Así fue. Sí, exacto. Pero te digo, o sea, era una alineación fuerte, o sea, rock and rolleaban y bluseaban que daba gusto. Yo tuve el placer de escucharlos precisamente en uno de los festivales de la 20 de noviembre. Ustedes eran, ahí sí el entarimado estaba como de 1.5 metros, estaba más elevado, 2 metros. Pero yo los llegué a ver ahí tocar. Ese día alternaron con Javier Batis. Bueno, los estelares eran ustedes y Javier Batis, porque antes si mal no recuerdo, creo que tocó Mara, tocó Árbol, tocaron varios más por ahí. Para los amigos que nunca fueron al festival de la 20 de noviembre, la colonia 20 de noviembre, cada 20 de noviembre hacía el aniversario de su colonia. Pero durante una semana, no me acuerdo si era una semana o dos, había música y había un día de cumbia, había un día de danzón, así, y había un día de rock and roll, y yo me acuerdo en ese año que les tocó, ustedes eran los estelares, Javier Batis, y luego ustedes, Javier Batis, obviamente que podemos hablar de él, su trayectoria y eso, y yo me acuerdo que después entraron ustedes, y empezaron a rock and rollear, porque llegaron rock and rolleando y bluseando, inclusive ese día tocaron Johnny B. Good. Fue una rareza que hayan cantado algo diferente a lo que ya lo traían con era todo el español, pero ese día se ejecutaron Johnny B. Good, y vaya que el amigo Mancera le pegaba la guitarra, pero rock and rolleramente. Sí, muy buen guitarrista, muy buen guitarrista, definitivamente. A mí me funcionó la idea de meterlo al grupo, y la verdad es que vino a refrescar no solo musicalmente, sino hasta personalmente la relación, porque ya era llevarnos mejor entre nosotros tres, Alejandro, Mancera y yo, porque Ernesto empezó a relegarse el solo, empezó a relegar, y hasta que vino el premio, ¿no? Hasta el taller. Sí, no, y esa, digo, yo recuerdo, o sea, rock and rolleaba que daba gusto, le daba un ritmo diferente a la guitarra, no solo en el blues y lo que ejecutaban, sino a la hora de rock and rollear, su guitarra sonaba diferente, ¿no? Era parte yo creo que era parte de ese Three Souls in My Mind que todo el mundo esperaba, porque decías quién va a tocar, y cuando tocaban ellos, se abarrotaba de puro rock and rollero, la zona ahí por ejemplo, ahí era la calle de Marmolería donde se hacía este festival, cerraban toda una cuadra y se llenaba bastante, ¿eh? Alambre, cerraban las calles. Muy, muy bien, y nos visitaron varios años ahí en la 20 de noviembre. Tuvimos varias ocasiones ahí.
Sí, así es, sí, 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 o sea, pues digo, era la noche de rock, yo me acuerdo ahí llegó el momento de estar Árbol, estar Mara, estar, inclusive, todavía recuerdo, entrevistábamos a los de Mara hace unos días, y yo recuerdo que por azares del destino se le cayó el mendigo platillo al baterista, a Marcos de Mara, y a mí me cayó en la cabeza, ahora sí que estando ahí abajo del escenario, el que recibió el platillazo fui yo. Sí, sí, sí. No, era parte del rock and roll, pero no pasó nada. Yo todavía bromeando ahí. Me decía el baterista, discúlpame, no, pues tú sigue tocando, pues mala suerte que le diste el golpe al platillo y salió volando y yo lo recibí. Sí, tantas anécdotas, cada tocada, cada concierto era anécdotas también. No sabía uno que iba a suceder. Sí, no, pero eso era lo bonito, pero a final de cuentas era la música la estrella, ¿no? Obviamente la estrella a través de Three Souls, a través de Javier Batis, a través de Duk Dukes, porque veías uno y estaban ahí, pero la esencia estaba esperando a ver lo que tocaban, lo que hacían, cómo lo ejecutaban. Yo recuerdo, por ejemplo, una presentación, de repente estaban los Duk Dukes, termina y luego empieza al universo y traía un estilo diferente y a mí me prendieron y más con la rola de Aquiles el talón o el talón de Aquiles, como le quieran llamar, es normal cualquiera de las dos, pero tú salías prendido y salías feliz porque viste 4 grupos, 5 grupos que te llenaban de rock, ¿no? Sí, ahora meten 20 y no pasa nada, ¿no? O sea, Y dices, ¿qué? O sea, a qué suena, no? ¿Qué es que suena? Y antes uno tenía identificado, tú escuchabas de repente, decías, este es Ritual, este es Three Souls, este es Al Universo, este es Búfalo, este es Tequila, ¿no? O sea, identificabas, tenían su sello, cada uno tocaba un buen rock and roll, pero cada uno con su estilo, ¿no? Y ahora, pues, es que no igual. le identifican todo. Nadie se vestía igual que los otros, ¿no? Ay, mira, me voy a decir igual que los otros, voy a decir igual que Ritual, o que... No, no, no. Cada quien tenía su personalidad, su sonido. Eso era lo que definía el buen rock and roll de esa época. Ahorita todos se visten igual, todos de negro, con los poperoles, y todos suenan igual. Eh, es, 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 un, es un hoyo en el que ha caído el rock and roll mexicano. Nos recuperaron con esas palabras de que rock urbano. Yo no me entiendo qué es rock urbano. En mi época era, ¿qué toca? Rock and roll, rhythm and blues, pero no que el rock urbano, que el rock, ahora que el rock rupestre, que el rock, no sé. Y todo ha caído en un hoyo y en una decadencia de expresiones. Digo, tarde que temprano tiene que salir esto y tiene que haber un resurgimiento del rock mexicano positivo. Sí, claro, ¿no? De hecho, hay lugares, ¿no? Tú bien lo dices que para ti probablemente la mejor presentación, y ahorita te voy a decir también yo por qué lo creo, la mejor presentación fue cuando tocaron en el Reclusorio Oriente, y yo creo que eso influyó, fue la vibra y todo lo que emanaba la gente que estaba a su lado escuchándolos, ¿no? Mira, influyó mucho. En primer lugar, la primera grabación en vivo para nosotros fue algo muy emocionante. En segundo lugar, el lugar. Eh, el hecho de estar tocando hacia los internos, tienen una vibración muy, muy especial, muy positiva, muy agradecidos. Se dio, y que nosotros venimos de tocar, de estar en Veracruz, en el puerto de Veracruz, nos habitamos ahí varios meses, 5 o 6 meses. Ahí, el habernos, la verdad, quitado de encima Ernesto, la verdad, y haber quedado así como frío, teníamos una energía muy positiva, muy, no sé, fue un momento muy, muy prendido. Entonces, todo se conjuntó el llegar allá al reclusorio, el saber que nos iban a grabar, obviamente. Entonces, ahí está plasmado en el disco, en la energía que se siente en ese disco. Sí, ¿no? Y es que la gente, yo te decía porque nosotros, también anduvimos rock and rollando un rato y por ahí, no recuerdo, Panchito Rudo, ¿tú te acuerdas qué año sería? 74, 75, cuando Más o fuimos a menos. Santa Marta, ¿no? Nosotros en el grupo de rock que traíamos, fuimos a tocar por ahí de diciembre al reclusorio varonil de Santa Marta
y algo que fue chistoso porque estábamos en el patio tocando y empezó a llover y de repente nos dicen, no, vénganse mejor a esta parte, a una especie de comedor que había ahí y nos metieron y de repente llega un chavo con unas congas, un recluso y dice, ¿puedo tocar con ustedes? Sí, ¿cuál? Tú tócales. Al rato salieron músicos ahí y no te exagero, yo creo que éramos como 15, 18 músicos, 15, 18 músicos tocando ahí y la vibra era diferente, inclusive uno de los reclusos de origen de gringo estaba vestido y disfrazado de Santa Claus, era un cuate como de 2 metros de altura, Panchito, ¿te acuerdas? Y pesaba como 200 kilos, era Santa Claus, y ahí estaba y Santa Claus tocando el pandero con nosotros, y toda la gente ahí, digo, éramos como 20 más o menos de músicos, porque llegaron, pueden tocar con ustedes, sacaron sus guitarras acústicas, sacaron maracas, sacaron pandero, y esa es la vibra, pues te digo, a lo mejor es eso, porque nosotros lo sentimos en esa presentación que hicimos allá en Santa Marta, Catitla, en el reclusorio de Bandolina, por ahí 74, 75, y los internos rock and rollaban contigo y estaban felices cantando, ¿no? Decían, ¿cuál vas a tocar esta? ¿En qué va esto? Ah, yo te sigo, y pum. Esa es la vibra, yo creo que esa vibra también les tocó a ustedes para ejecutar magistralmente ese concierto. Sí, fueron, ese es el único que quedó plasmado en grabación, pero fueron muchísimos. Nosotros fuimos el primer grupo que fue a tocar, precisamente, el primer grupo que yo recuerdo, que fuimos a reclusorios, el primero, no fue Santa Marta, fue Lecumberri. Fuimos a Lecumberri y ese día tocamos, hicimos 3 conciertos el mismo día, con diferentes días. No estoy seguro si primero habían sido ya Santa Marta, pero sí nosotros fuimos los primeros que fuimos a tocar un reclusorio. Y cada reclusorio son experiencias muy padres. También fuimos al femenil, Santa Marta Capital, de mujeres, en varias ocasiones, finales del 2020, perdón, 19, estuvimos ahí en Santa Marta Capital de mujeres y en el sur, fuimos al sur. Es lo mismo, o sea, la gente te recibe muy padre, te recibe con mucho cariño, las autoridades también, la gente de vigilancia. Es una comunión muy bonita, ¿no? Ya sabes que la gente te va a recibir porque están ávidos de tener un momento de esparcimiento, de olvidarse de... Sí, No sí, sé sí, si se olvidan de dónde están en ese momento y disfrutan lo que tú le estás brindando. Así es, ¿no? Pues y entonces, ahora vamos a seguir. Reitero, este es sabroso hablar de rock. Acuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro y totalmente Three Souls in My Mind, con uno de los fundadores, Charlie Haufogel, y pues ustedes tienen una presentación para el mes que entra, ¿no? Por ahí el 10 de abril, a ver, platícanos, Charlie, ¿qué tenemos que hacer para escucharlos? venir a San Luis, lo que tienen que hacer es venir a San Luis Potosí, comprar su boleto vía internet, vía por teléfono, se comunican ahí en la publicidad viene el teléfono. Es un lugar chico, ayer lo fui a ver, me encantó, está muy padre, está aquí en el centro de San Luis, y se piensa hacer, nada más tienen ellos permiso para acceso de 100 personas por lo de la pandemia, están empezando a dar permisos, entonces con ciertas restricciones, pues hay que llevar a cabo el protocolo y nada más 100 personas, pero si hay ahorita más de boletos para que pasen los 100, se hará otro concierto en la tardeada el domingo 11 de 2 a 4, porque nada más también tenemos 2 horas nada más de permiso. Entonces, el 10 de abril, que es sábado, se hará de 8 a 10, de 8 y media a 10 y media, hasta ahí. Entonces, ¿cómo quieren venir? Pues accesando a la página de T-Talks, ahí están los datos en la publicidad. Se hace la compra mensual, es un depósito, son 200 pesos, y tienen derecho al boleto, ¿verdad? Estarán registrados en la puerta con su nombre, y siguen, me preguntas qué se puede hacer, pues vengan a servir, compren su boleto, vengan a servir, y aquí estaremos.
Ah, perfecto, no, 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 y amigos, ya lo saben, San Luis Potosí, 10 de abril a las 8 de la noche. Voy a darles un teléfono para que vean la compra de boletos, es en el 55 51 32 45 70. Lo repito, 55 51 32 45 70. Pues para Bien, vivir el rock and roll, para rock and rollear, para los jóvenes, digo, aunque los que queremos, llamamos a Three Souls in My Mind, somos jóvenes de más de 60, pero no, todavía hay banda muy joven que, quinceañera, veinteañera, que los deben de seguir y porque el buen rock and roll se sigue, la buena música sigue vigente, ¿no? no hay edad para la música, no hay edad. No importa si tienes 60, 70, 80. Digo, pregúntale a CC Top, a los Rolling Stones, o sea, no sé por qué nosotros los latinos tenemos mucho esto de la edad. No, si yo ya tengo de cuenta, ya no puedo, no, todo es mental, o sea, esto de la edad es un impedimento, al contrario, pues, tenemos experiencias acumuladas y esa experiencia hace que tengas mejor interpretación en un escenario, o sea, esta experiencia no es de que ya estoy viejo, ya no puedo, no, ya no, es mental, ¿no? No, yo ya no puedo ni mover, porque no, yo voy a cumplir 50, ¿no? Qué jodido estando. ¿Por qué? Porque, digo, hay un directivo que se murió casi en el escenario a los 70 y tantos, ¿no? Y otros están Muddy Waters, los grandes voces del blues están heredando esa enseñanza de que no hay edad, no hay edad, no hay edad para estar en un escenario y nosotros tenemos el gusto, yo en lo personal, y los músicos que están conmigo actualmente, porque nos siguen de todas las edades, nos siguen a tocar con están bailando los niños de 7, 8 años con los papás. Entonces nos siguen los abuelos, los papás, los nietos. No hay edad, el rock and roll no tiene edad, la música no tiene edad. No, exacto, Es exacto. un Y mito, nosotros, es un mito, es un mito. Yo cumplo el 10 de abril 70 años. Me siento todavía con mucha capacidad para tocar la batería, cantar, rock and roll. Al contrario, a mí rock and roll, la música me da vida, me da energía. Puedo tener algún achaque, el que sea, pues siempre la batería se me olvida. La mejor droga es la mejor medicina y droga y curación es la propia música. exacto, Ya, tu propia batería, ¿no? Y no, inclusive nosotros aquí en Radio T-Rock siempre decimos somos adolescentes porque siempre les decimos que los primeros 60 años de la infancia son los duros. Después de eso entramos a la adolescencia y estamos felices, somos buenos, ¿verdad? Panchito, no tiene saludos, no nos vayan a reclamar porque no mandamos saludos. A ver, Panchito. Es que bueno, está tan sabrosa la plática recordando aquellos ayeres, al igual como él dice, tuvimos nosotros también la fortuna cuando eras chamacos de tocar en Lecumberri exactamente cuando estaba todavía parejito la calle, no estaba hundido el Palacio Negro, entrabas a ver las crujías, la F, la C, la D, todo ese rollo, ¿no? Y como dices, ¿no? Te trataban de lujo, te tratan de lujo la gente, ¿no? Ahí nos tocó, tanto en el reclusorio de mujeres, tocar con grandes artistas, ¿no? Tocar en caravana, nos tocó a nosotros, estábamos muy chavitos, tuvimos también la fortuna, como tú dices, ¿no? De convivir con ese tipo de gente, ¿no? Con la gente, de ver sus ayeres, cómo se comportaban y todo, ¿no? Dices, es padre, ¿no? Es padrísimo recordar todo eso, esto del rock and roll, estar en el rock and roll, al igual que tú toda la vida que tienes, nosotros somos un poco más pequeños, no tan pequeños, somos un poquito más pequeños que tú, yo voy a cumplir 65, entonces, ah, caray, esto de la música no tiene nunca acabar y sigues platicando anécdotas, todo lo que pasa. Yo recuerdo una vez, no sé si fueron ustedes en la 20 de noviembre, cuando le pagan al guitarrista, no sé quién le paga, dice, yo no necesito el dinero y que lo avienta, así, todo lo que le dieron lo aventaron. No recuerdo si había sido ustedes, no sé. No, creo que fue de árbol, creo que fue de árbol el que Pero sí aventó aventó el fajote de billetes, así, yo no quiero el dinero y bolas, que lo avienta todo el dinero. Son anécdotas, ¿no? Son anécdotas, cosas bonitas que dices, ah, caray, entonces mi vida sí ha sido maravillosa, ¿no? no, cada quien y cada grupo tiene sus propias anécdotas, sus propias vivencias. Fíjate, Hoy tuvimos y seguimos teniendo muy buenas vivencias, muy padres.
la gente me sigue recibiendo bien. Creo que lo principal es el tener, ¿cómo te podría decir? Como lema, nosotros no ofendemos a la gente, y como lema, nosotros por eso ensayamos y por eso somos profesionales, porque damos lo mejor de nosotros en un escenario, no nomás es llegar y subirse y hacer ruido o tratar de demostrar lo que no eres, sino el ser profesionales, entregarte de lleno a tu profesión, y de todo como profesión, porque ahora grupos y músicos, ¿verdad? Músicos, pues, que son de hobby, pues, no, es que yo toqué, es que yo hice, es que yo, ajá, pero te dedicas a esto realmente, o sea, esa es tu profesión, vives para eso, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, cuando te entregas a algo, pues, te vuelves profesional de, de este modus vivendi, si lo quieres llamar así, porque vives para eso y vives de eso, pero cuando te entregas profesionalmente a una carrera, es una carrera, no es por presumirle a mis primos que yo tengo mi grupito de rock, nada más, es porque me voy a dedicar a esto al 100%, y toda mi vida, o sea, no es nada más, como dicen por ahí, llamará de petate, ¿no? O sea, no, es que yo me acuerdo que cuando estaba chavo tuve mi grupo de rock, ¿y qué hiciste? No, pues tocaba, ¿en dónde tocaba? En las fiestas de mis cuates y de las cuadras, y luego, ¿qué pasó? Pues nada, nada, pero yo soy rock and rollero porque tengo esta historia. Eso es muy diferente a gente que nos hemos dedicado desde que empezamos hasta la fecha a ser profesionales, a seguir ensayando. Eso no se puede dejar de. No, es que yo ya toco y ya toqué y ya tengo 30 y tantas grabaciones. Sí, pero en la práctica personal de cada uno del instrumento no se puede parar, no se puede parar. Y en grupo tampoco. Y eso lo tenemos, por ejemplo, con las grandes bandas. Llámense, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo los Rolling Stones, que son unos señores multimillonarios en euros, y sin embargo siguen siendo como los chamaquitos que parece que están empezando, ¿no? O sea, con toda la experiencia que tienen, pero ellos van a grabar un disco y se meten a ensayar, a poner las rolas, o sea, como si fueran principiantes. Eso es un ejemplo de vida, es un ejemplo de profesionalismo, es un ejemplo de aguantar. Ellos ya no tienen ninguna necesidad económica, desde hace muchos años. Ellos lo hacen por amor a lo que hacen. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ellos lo hacen porque no pueden dejar de rock and rollar. Como ellos mismos lo dicen, es solo rock and roll por al lado. Claro, es solo rock and roll, pero si no rock and roll no vivo. Lo mismo me pasa a mí. Yo ya en mi carrera de 50 y tantos años, 57 años, he querido dejar de tocar ya. He querido aventar el arpa, he querido decir, para mí decir, ya estuvo, ¿no? Ya no quiero tocar, pero no puedo, porque aunque yo mentalmente digo, ya me cansé, ya me aburrí, fíjate, ¿quién me va a reconocer? Ya no quiero, me voy a buscar otra cosa, quiero tener otra forma de seguir mi vida, pero ya no tocando, ya, y no puedes, porque yo lo he intentado colgar las maquetas, ¿verdad? Y no, a los 2-3 minutos estoy como loquito queriendo sentarme a tocar la batería, y ya tengo el cuerpo girando con proyectos y canciones, ideas. No se puede dejar eso. Es un maldito y bendito vicio. Es una droga que se necesita para seguir viviendo, gracias a Dios. Y afortunadamente te das cuenta y dices, no lo puedes dejar. Y la verdad, lo retomas y dices, no lo quiero dejar. No por convencer a nadie, ni por quedar bien con nadie. No, es que la gente, si te reconoce tu trabajo, es bueno. ¿Cómo lo demuestran? Siendo conciertos, que te siguen apoyando porque les gusta lo que hacen. Están convencidos de que lo que sigues haciendo está bien hecho. Esa es la recompensa. Pero
ya no quieres reconocimientos, ya no quieres apantallar a nadie, ya no se trata de eso, no quieres convencer a nadie, eres tú mismo que no puedes dejar que se viene controlando, es imposible. Sí, sí, claro, ¿no? ¿no? Y al final de cuentas es algo que gozas y disfrutas, ¿no? Y como bien lo acabas de decir, canción que grabaron por ahí de 1974-75, los Rolling Stones dijeron, es solo rock and roll, pero me gusta. Pues, ¿qué más quieres? Es solo rock and roll, ¿no? A ver, Panchito tiene saludos, yo aquí tengo, no sé si quieras decirlos. Sí, no, te los digo, claro que sí, de veras que, bueno, al igual que tú, Charlie, yo la verdad me gusta la batería, me encanta la batería, y hasta el momento tenemos una batería aquí con mi nieto y yo le sigo pegando. Yo te he visto en unos videos ensayando toda la cosa. Te envidio por esa Ludwig que tienes, que es mi sueño dorado. He tenido todas las marcas menos una Ludwig. Creo que me la voy a regalar cuando cumpla mis 65 años, pero para mí es lo máximo. Yo te he visto en videos y te entra la curiosidad, lo que tú quieras, ¿no? No puedes dejar de estar rock and rollando, como tú dices. Por algo lo hacemos, nos gusta, nos encanta y se disfruta, se reluce. Ahí te van los saludos porque ya me están diciendo qué pasó. Te manda a saludar Jowe de España, allá desde España te mandan saludar. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León. Rodrigo Rivera de acá de San Juan de Aragón. Laura Leal de Mazatlán, Sinaloa. Paulo Martínez, un gran abrazo. Humberto González de Toluca, que es una gran banda. Salvador Ortiz de acá de Tecámac. Elizabeth Valencia te manda que nos está escuchando por radio, a todos los que nos escuchan por Listen to My Radio, Stream a Listen, en la página web y Facebook, que de veras que gran plática. Yo por eso la verdad hay veces que no, yo soy de corta memoria, como le digo a mi hermano, somos hermanos, le digo, pero es que me encanta recordar por medio de ustedes todo lo que hacíamos, lo que fuera, ¿no? Como tú dices, para mí la música es lo grande. Yo recuerdo, ¿sabes con qué nos pagaron la primera vez? Nosotros no cobrábamos. Nos pagaban con 2 micrófonos, ¿te acuerdas? Dos micrófonos. 2 micrófonos nos pagaron, pero es que era fabuloso, no era esencial, no sé tocar, tú tocar era fabuloso. Dos micrófonos Shure nos pagaron con eso. Ándale, con eso nos pagaron. Digo, 2 micrófonos y Shure, ¿no? Pues oye, muy buena paga, ¿no? Así es, sí, eran buenos micrófonos los Shure. Eso sí. Estoy hablando de cuando empezaba, lo que me iban a pagar era para ir a rentar una batería y esta Piel o Phil en la plaza ahora de los Cibeles, antes era la plaza Miravalle, ahí en la Roma, Aguascalientes Durango y Oaxaca, y con lo que nos iban a pagar, por decir, 500 pesos a todo el grupo, estoy hablando de 63, 62, por ahí. Antes de que yo tuviera mi batería, inclusive, que mi padre me comprara, no, pues mi papá la compró en 72, ahora estoy en 71, estaba yo muy mojito, mi papá me llevaba, él tenía que rentar el equipo, porque a mí no me lo rentaba, yo era un niño de 10 años. Exacto. Con lo que nos pagaban, rentábamos 2 amplificadores y una batería Striker, y me acuerdo. Y con eso íbamos y sacábamos. Haz de cuenta que el concierto era el sábado, entonces todo el viernes ensayábamos, y era la locura, no, la batería que lo pagábamos el sábado, y el domingo, era volver a ensayar, era tener la oportunidad de tener ahí otros amplificadorcitos y la batería, wow, no era así que, y eso era lo que cobrábamos, era para rentar el equipo, era lo que nos alcanzaba, para rentar un equipo y poder mucha gente dice, ¿por qué? La gente piensa que las cosas que les regalan, a mí tuve la fortuna de tener un padre muy comprensivo que me apoyó todo el tiempo, y que sí me regaló una batería, pero hasta ahí, y me apoyó en muchas cosas, como llevarme él en su camioneta a las tocadas, y dejarme ahí luego de ir por mí, cantar muy sabido. Pero fuera de eso, con esa batería yo empecé a trabajar y conseguí comprarme una Ludwig en el 79, la cual conservo todavía, la cual en la portada del Chavo de Onda. La tengo guardada, escuchada y está en excelente estado.
siendo que estuve en Avándaro, siendo que recorrí con ella toda la República Mexicana, parte de Estados Unidos, Centroamérica, pero nadie me la regaló y yo me compraba mis platillos buenos, pero de lo que yo ganaba. Entonces, llegó un momento en que yo ya viví. Yo me casé muy joven, a los 21 años. Tuve una familia, tuve dos hijas, dos hermosas hijas, mi esposa. Entonces pude mantener una familia, pude vivir de esto y formar una familia. Y he vivido del rock and roll y del trabajo que hice. Y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. Y es un gusto realmente dedicarte a esto profesionalmente. Exacto, exacto. Y yo espero que ahora, no tus hijas, pero igual a tus nietos, seas el abuelo rock and rollero y que les digas, así vamos a tocar. Mi chiquita tiene 7 años y es más rock and rollera que otra cosa. Es la que siente en la batería. Ese niño ya lo trae desde que nació. Lo trae vivíamos en Playa del Carmen, en Quintana Roo, iba y tenía yo la batería armada ahí en la sala y iba y agarraba las baquetas, los 4 vatos que no pesan, muy inteligente porque las baquetas le pesaban con los 4 vatos que son de tipo bambú, eso las agarraba y tenía ya el gusto ya lo trae. Mis hijas también. No, pues eso es lo bonito del rock and roll, ¿no? Que va a seguir y seguirá y no vamos a dejar. Entonces, amigos, Three Souls in My Mind, el próximo 10 de abril en San Luis Potosí. Les voy a reiterar el teléfono para que vayan apartando sus lugares y vayan yendo a San Luis, el 55 51 32 45 70. 10 de abril a las 8 de la noche, San Luis Potosí. Van a escuchar lo mejor de Three Souls in My Mind, rock and rolleros de corazón. Y lo mejor, pues nosotros, Charlie, agradecido, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy estuvimos 3 jóvenes adolescentes platicando y te queremos agradecer enormemente tu presencia aquí. Radio T-Rock es tu casa. Vamos a seguir promocionando tu próximo concierto de abril y cualquier cosa que quieras promocionar, aquí estamos. Pues nosotros agradecidos. Queremos darte las gracias por estar en Radio T-Rock. Panchito Ruido, muchas gracias. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Y los que ya somos más de 60, hay que irse a vacunar. Panchito y Ruido y yo y un servidor fuimos hace 8 días a vacunarnos. Ya nada más vamos a esperar el refuerzo para la semana que entra. Y espero que Charlie ya te hayas vacunado, si no, hay que apuntarse para ir por la vacuna. No, estoy apuntado, no han llegado, aquí en San Luis Potosí capital no han llegado las vacunas. Yo sí. Claro que yo estoy apuntado desde hace mucho tiempo, ya estoy registrado, pero no han llegado. O sea, claro que cuando lleguen me voy a ir a vacunar. Claro que sí. Entonces, amigos de San Luis, ya pidan esa vacuna. Vamos a empezar a promocionar y a gritarles que ya lleven la vacuna a San Luis. Charlie, muchas gracias, agradecido enormemente y espero que tengamos más pláticas más adelante con Three Souls in My Mind. Cuando gustes, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y poder hablar de las experiencias del grupo, personales, y gracias por la promoción del próximo evento 10 de abril, que es la primera de muchas que vienen. Primero de hoy. ¿Verás que sí? Vamos a seguir haciendo eventos aquí en San Luis y en otros lugares de la República. Aquí estamos en muchos estados alrededor, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, y vamos a seguir promocionando el rock and roll de la provincia y adelante, vamos a seguir dando rock and roll en este país. Muchas gracias amigos de Radio T-Rock, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos y 10 de abril, San Luis Potosí, no lo olviden y nos vemos pronto, hasta pronto, muchas gracias.